Muy bienvenidos, queridos hermanos que nos están acompañando a través de las redes sociales. Nuevamente estamos aquí delante de ustedes para compartir la lección del libro de Daniel. Hoy estaremos estudiando la lección número 2, que lleva por título La fuente de la sabiduría. Nos estaremos concentrando en los primeros 22 versículos aproximadamente del capítulo 2 del libro de Daniel. Hoy analizaremos de dónde viene la sabiduría, cómo enfrentó Daniel esa divergencia que en su tiempo ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos pudieron responder ante la petición del rey Nabucodonosor. Por eso les hacemos la invitación para que nos acompañe durante este tiempo de transmisión y donde aprenderemos desde luego de la palabra de Dios y de los testimonios, la fuente de la sabiduría, que han quedado registradas para nuestra enseñanza. Dice un comentario de la mensajera del Señor que educar es redimir. Y eso es lo que necesitamos hacer para este tiempo. Por eso vamos a comenzar con una palabra de oración. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que están aquí conectados. Los que quieran dejar algún saludo, lo pueden hacer. Como siempre decimos, todo decentemente y con orden. Así que vamos a comenzar con nuestro estudio de la escuela sabática número 2 de los pioneros adventistas. Y en esta ocasión es la fuente de la sabiduría. Comenzaremos con una palabra de oración. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Aquí estamos, mi Dios, delante de tu presencia para pedir tu dirección y para pedirte que nos dirijas en el estudio de tu palabra. Enséñanos, instrúyenos y danos el conocimiento que viene de ti, pues así como se lo diste a Daniel allá en Babilonia, de igual manera hoy, mi Dios, tu remanente está necesitado de esa sabiduría que viene de lo alto. Enséñanos, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 6 y el versículo 44, donde dice que todos somos enseñados por Dios. Así pues, mi Dios, de igual manera te ruego y te suplico que bendigas a cada uno de mis hermanos que estarán aquí presentes y a cada uno de los que en algún momento escucharán esta lección. Así pues, todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Bien, comenzaremos entonces con la lección de el libro de Daniel. Y el libro de Daniel es en el capítulo 2, está basado sobre la fuente de la sabiduría. Esta lección la estaremos estudiando en la iglesia el sábado 10 de julio del 2021. Y la primera pregunta que aparece en la lección está basada en ese sueño que tuvo el rey Nabucodonosor allá en Babilonia. Y la pregunta número 1 comienza con ¿cuándo y por qué se turbó Nabucodonosor? La respuesta la vamos a encontrar en el versículo 1, donde nos dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Así que podemos notar nosotros que en el segundo año del reinado de este rey, él se turbó a causa de
un sueño que él tuvo, y ese sueño que Nabucodonosor tuvo le perturbó, comentando este versículo. Y como muchos de nosotros que en algún momento hemos tenido sueños, todos los sueños son de Dios. En el caso de Nabucodonosor fue un sueño que Dios le dio, pero a veces nosotros nos preguntamos si nuestros sueños también son dirigidos por Dios. Miren lo que va a decir comentando el espíritu de profecía en Testimonios para la Iglesia en el tomo 1 en la página 495. Dice: multitud de sueños surgen de las cosas comunes de la vida. Entre esos sueños están los que muchas veces nosotros tenemos. Y dice, con los cuales el Espíritu de Dios no tiene nada que ver. Hay también sueños falsos, así como visiones falsas, inspirados por el espíritu de Satanás. Así que podemos mirar que así como Dios da sueños y da visiones, también Satanás da sueños y también da visiones. Tal vez en otro momento estaremos analizando algunos sueños y algunas visiones que muchos falsos profetas han salido por el mundo, entre los cuales hoy en día hay algunos que se han dejado arrastrar sobre estos sueños y visiones que han sido mandadas y que han sido obras de Satanás. Dice la cita: pero los sueños provenientes del Señor están categorizados en la palabra de Dios con las visiones y son tan ciertamente frutos del espíritu de profecía como lo son las visiones. Tales sueños, tomando en cuenta las personas que los tienen y las circunstancias bajo las cuales son dados, contienen sus propias pruebas de autenticidad. Así que podemos mirar entonces que hay dos clases de sueños y hay dos clases de espíritus y hay dos fuentes de sueños y visiones. Unas las da Dios, mientras que otras las da Satanás. En el caso de Nabucodonosor, Dios fue el que envió ese sueño, ya que ese mismo sueño se lo reveló a el profeta Daniel. Por eso, continuando con nuestra segunda pregunta, nos va a decir esta lección de la fuente de la sabiduría que ordenó el rey. Y la respuesta la vamos a encontrar en el versículo 2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, como dice esta versión, o adivinos, para que les explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Así que cuando nos preguntamos nosotros qué hizo este rey, encontraremos que el rey hizo venir a magos, astrólogos. Este primer grupo que el rey mandó a llamar, no estaba el profeta Daniel. Daniel no estaba mezclado con estos profetas. Y encontraremos que cuando el rey hace llamar a estos magos, astrólogos y encantadores, lo hace con el fin de que estos hombres le den su sueño y le expliquen su sueño. Como decimos, en este grupo, en este primer llamado,
no estaba Daniel presente delante de este grupo de falsos profetas. La tercera pregunta nos va a arrojar más luz y va a seguir diciendo, ¿qué deseaba el rey que hicieran estos magos, astrólogos y adivinos? Y el versículo de Daniel capítulo 2 y el versículo de Daniel encontraremos que aquí en los versículos 2 y 3 no nos va a dar la respuesta que deseaba que hicieran el rey. Y el rey mandó a llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que declarasen al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño. Mi espíritu se ha perturbado por saber del sueño. Y podemos nosotros mirar que aquí el rey deseaba saber el sueño. Y vamos a seguir mirando que para eso vinieron los magos, los astrólogos, los encantadores y los caldeos o adivinos. En respecto a este comentario, vamos a encontrar que miraremos que en Daniel capítulo 4 y el versículo 7 y Daniel capítulo 5 y el versículo 11 nos va a decir que esta lista incluye a los encantadores, pero no menciona los adivinos. Y miren lo que dice. Todas estas clases eran básicamente grupos religiosos, hombres que estaban atados a actividades del ocultismo de la religión babilónica. La razón por la cual Daniel y sus compañeros no fueron en ese caso llevados delante del rey fue porque ellos, es decir, Daniel y sus tres compañeros, no pertenecían a tales grupos como magos, exorcistas, astrólogos, encantadores o adivinos, que estaban profundamente absortos en actividades de ocultismo que jugaban un papel tan prominente en la religión de Babilonia. Y miren el comentario que me gusta de esta fuente, donde nos dice, los hebreos no participaban en actividades espiritistas que llevaban a estos idólatras en cercano contacto con el maligno, pero los hebreos sí se mantenían en cercano contacto con el único Dios verdadero. Podemos la ciudad de México, que y a cada uno de los que están aquí conectados, podemos mirar que los hebreos no estaban relacionados con el ocultismo o la religión babilónica. Aunque estaban ahí en Babilonia, no se mezclaban con esa religión, ni participaban de sus ritos espiritistas, ni participaban de las dedicaciones que estos hacían. Me gusta este comentario porque dice que los hebreos se mantenían separados de ellos. Por eso cuando el rey los mandó a llamar, ellos no vinieron en ese grupo de magos, astrólogos, adivinos, encantadores, porque no eran de ese grupo. Hoy de igual manera, nosotros como remanente fiel y verdadero no podemos participar de esos ritos paganos. Y tristemente vamos a mirar más adelante que
dentro de las iglesias o de la Babilonia moderna espiritual, muchos hebreos espirituales, como los demás, fueron y están siendo participantes de ritos babilónicos. Vamos a mirar como cuáles más adelante. El profesor y pastor Urias Smith nos habla y nos da unos comentarios acerca de los magos, los astrólogos y los adivinos en su libro de Daniel y Apocalipsis. Dice el pionero Urias Smith: los magos practicaban la magia, usando el término en su sentido malo. Es decir, ellos empleaban todos los ritos supersticiosos y ceremonias de los adivinos y de los dramaturgos de natividades y cosas semejantes. Los astrólogos eran hombres que pretendían predecir eventos mediante el estudio de las estrellas. La ciencia o la superstición de la astrología, que era extensamente cultivada por las naciones orientales de la antigüedad. Mientras por otra parte los adivinos eran quienes pretendían tener comunicación con los muertos. En este sentido creemos la palabra hechicero, es decir que la palabra hechicero va relacionada con la palabra adivinos y que es siempre usada en las sagradas escrituras. Comentando esto mismo de la religión del ocultismo en Babilonia, encontraremos que la mensajera del Señor en el libro de El Evangelismo, en la página 440, nos dice: hay muchos, hablando de los cultos orientales, hay muchos que se horrorizan ante el pensamiento de consultar a los médiums espiritistas, pero que son atraídos por formas más placenteras de espiritismo, tales como el movimiento de Emmanuel. Y aún hay otros que son descarriados por la enseñanza de la ciencia cristiana y por el misticismo de la teosofía y de otras religiones orientales. Vamos a adentrarnos y vamos a mirar que sobre estas religiones del ocultismo, Daniel y sus 3 amigos no participaban, mientras que los otros hebreos que fueron llevados cautivos a Babilonia sí participaban, ya que eso demuestra el por qué ellos se postraron delante de la imagen que Nabucodonosor mandó a construir, porque ellos ya estaban familiarizados con las religiones paganas. Lo mismo está ocurriendo hoy en día. Hay muchos hebreos espirituales, si se les puede llamar así, que ya Satanás ya los está preparando poco a poquito para que cuando venga esa ley tan anunciada de adorar a el sistema religioso babilónico moderno, quien es el papado, muchos hebreos espirituales o adventistas nominales se van a postrar delante de esa imagen, se van a dejar poner la marca de la bestia voluntariamente, o también porque no se habrán preparado con la verdadera ciencia de la educación, con la verdadera reforma pro salud y sobre todo con la única dependencia de Dios, ya que esta Babilonia espiritual de este tiempo va a forzar a la gente a no poder comprar o vender, como lo dice Apocalipsis capítulo 13, y ya los está preparando
para ese gran evento. Los vamos a invitar a que ustedes, cuando tengan tiempo, busquen este libro que se llama Babilonia, Misterio Religioso. En este libro, Babilonia, Misterio Religioso, vamos a encontrar cómo la Babilonia moderna espiritual de Apocalipsis 17:5 tiene todas las mismas características y todo el mismo sistema religioso de la Babilonia antigua, de la que construyó el nieto de Noé, Nimrod, y que posteriormente Nabucodonosor en Daniel capítulo 2 era su rey. En este libro, Babilonia, Misterio Religioso, encontraremos esta declaración que dice: la falsa religión de Satanás es llamada Babilonia la Grande y es representada por una mujer corrupta, sin duda siendo Ishtar o Semiramis. La religión de la antigua Babilonia existe actualmente en el papado, con prácticamente ningún cambio. Y sigue diciendo este libro: María asume el lugar de Ishtar y es adorada aún por encima del Hijo Divino. Los 40 días de lamento por Tamuz ha sido perpetuado en la Cuaresma. La fiesta de Ishtar, la diosa de primavera, es ahora Easter, proveniente de Ishtar. La celebración del nacimiento de Nimrod, el 25 de diciembre, es ahora Navidad. El celibato de los sacerdotes, la confesión, el colegio de cardenales, el pontífice supremo y la conducción de servicios en idiomas extranjeros, todo esto muestra el origen babilónico de costumbres y tradiciones católicas, siendo representados todos por muchas estatuas y figuras, una de las cuales es Venus en forma de una mujer bella sosteniendo en sus brazos a un bebé, el origen de Madonna. La mujer tenía cabello de oro y ojos azules, y el bebé tenía una aureola rodeando su cabeza, lo cual representaba al sol. Así que, hermanos, aquí podemos mirar que todo lo que se practica hoy en la religión moderna, y estamos hablando de la Babilonia espiritual, ha sido transmitido de la Babilonia de Nabucodonosor y de esa misma Babilonia de Nimrod. Así que muchos, tristemente, muchos cristianos y también tristemente muchos adventistas del séptimo día están siendo partícipes de estas fiestas paganas y adoraciones a dioses paganos. Como acabamos de ver, la fiesta de Ishtar, o la que ahora se llama Easter, muchos cristianos la observan, la guardan, la celebran, e incluso aquí en los Estados Unidos se celebra mucho esta fiesta y muchos adventistas guardan, celebran esta fiesta pagana, al igual que, como podemos mirar aquí, la Navidad. La Navidad es una fiesta pagana en honor a Nimrod, que muchos cristianos, y volvemos a repetir, incluyendo hebreos espirituales o adventistas espirituales, celebran y guardan, cuando en realidad no debería de ser así. Deberíamos de ser como estos hebreos que
aunque estaban en Babilonia, no participaban de esos ritos paganos. Estaban separados de los magos, de los astrólogos, de los adivinos, de los encantadores, de los hechiceros, porque la Biblia en Levítico prohibía la práctica. En Deuteronomio 18, versículos del 12 al 18, prohíbe el consultar a los muertos, consultar a las estrellas. Vamos a leerlo para que nos quede grabado en este video. Deuteronomio 18, versículo 9 dice: cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Fíjense que la Biblia les llama abominaciones. Por eso el practicar la Navidad es una abominación. El practicar y celebrar la fiesta de Ishtar es una abominación. Y el estar mezclado con esta religión es una abominación. Por eso el profeta Ezequiel en el capítulo 8 le llama, porque Dios así le dice que lo llame, las grandes abominaciones que el pueblo de Israel estaba cometiendo. Y miren cuáles son esas abominaciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, es una abominación, ni agorero, es otra abominación, ni sortílego, es otra abominación, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Y miren lo que dice el versículo 12 y 13. Porque es abominación a Jehová, no es abominación al hombre, sino a Jehová, que el mandamiento nos dice que Él es fuerte y celoso. Y sigue diciendo, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó de delante de ti. Y en el versículo 13 dice, perfecto serás con Jehová tu Dios. Así que podemos nosotros encontrar que esta religión de Babilonia, su centro son las abominaciones. Y tristemente volvemos a decir, hay muchos que están practicando las abominaciones de Babilonia. Por eso debemos de recordar que la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La mayor necesidad que hoy en día nosotros necesitamos es instrucción. Vuelvo a repetir, el espíritu de profecía dice que instruir es redimir, educar es redimir. Así que vamos a mirar algunas de las prácticas de las religiones orientales que muchos desconocemos y que tal vez en algún momento se nos ha pasado por la mente hacerlos o las hemos hecho sin siquiera nosotros saber de dónde viene y cómo nos puede afectar. La mensajera del Señor ya nos dijo que aquí que Satanás ha disfrazado el paganismo con las religiones orientales. Y miren lo que vamos a mirar ahora cuáles son esas religiones orientales. Aquí están unas de ellas. Miren, la acupuntura. La acupuntura viene de las religiones orientales. Los que leen el ojo, la iridiología, también viene de las religiones orientales. El yoga, los que practican el yoga vienen de las religiones orientales. Y todo eso viene de Babilonia. Babilonia, en la cual estaba Daniel y sus amigos, de las cuales ellos no se contaminaron. Hoy en día muchos practican esto, inclusive cristianos, pero no saben que al estar practicando
estas cosas se están metiendo en las manos del mismo Satanás. Miren lo que nos va a decir, y estos son apenas algunas prácticas de las religiones orientales. Hay muchas prácticas. La mensajera del Señor nos va a decir hacia dónde nos llevan estas prácticas. Miren lo que ella dice en el libro El Evangelismo, en la página 440. Dice aquí: la historia del pecado del rey Ocosías y su castigo encierra una amonestación que nadie puede despreciar con impunidad. Tal vez los hombres de hoy no tributen homenaje a dioses paganos, pero miles están adorando ante el altar de Satanás tan ciertamente como lo hacía el rey de Israel. Fíjense a quién estaba adorando el rey de Israel, Ocosías. El espíritu de idolatría abunda en el mundo hoy, y aunque bajo la influencia de la ciencia y la educación ha asumido formas más refinadas y atrayentes que las que tenía en el tiempo cuando Ocosías quiso consultar al dios de Ecrón. Cada día aumentan las tristes evidencias de que disminuye la fe en la segura palabra profética y que en su lugar la superstición y la hechicería satánica cautivan muchos intelectos. Hoy, dice el Evangelismo, página 440, hoy los misterios del culto pagano han sido reemplazados por reuniones y sesiones secretas, por las oscuridades y los prodigios de los médiums espiritistas. Leímos en Deuteronomio 18, versículo 12, que Dios prohíbe esto y lo llama abominación. Las revelaciones de estos medios son recibidas con avidez por miles que se niegan a aceptar la luz comunicada por la palabra de Dios o por su espíritu. Los que creen en el espiritismo hablan tal vez con desprecio de los antiguos magos, pero el gran engañador se ríe triunfante mientras ceden a las artes que él practica en una forma diferente. Es decir, el paganismo lo ha revestido de cristianismo y el paganismo lo ha revestido de clases de sesiones donde la gente va según a buscar sanidad o va a buscar conocer algo oculto. Miren qué más sigue diciendo, hablando de las religiones orientales. Dice aquí: los oráculos paganos tienen su contraparte en los mediums espiritistas, clarividentes y agoreros de hoy. Las voces místicas que hablaban en Ecrón y Endor, esa bruja que el rey Saúl fue a consultar, haciéndole creer, la bruja de Endor o la pitonisa de Endor, que era Samuel quien había venido. Podemos mostrar que dice aquí: están todavía extraviando a los hijos de los hombres por sus palabras mentirosas. Esta cita está en Joya de los Testimonios, el tomo 2, en la página 52. Y miren esta cita. Esta otra cita: el príncipe de las tinieblas ha aparecido con nuevo disfraz. Estamos hablando de los misterios de Babilonia. Estamos hablando de la religión del ocultismo. Estamos hablando de qué es lo que practicaban estos reyes, magos, astrólogos, adivinos, encantadores, a los cuales el rey Nabucodonosor mandó a llamar para que le revelaran el secreto. Estamos mirando qué es lo que ellos practicaban y cómo Satanás ha revestido esto de cristianismo, y muchos ahora lo observan y lo guardan. Dice: el príncipe de las tinieblas ha aparecido con nuevo disfraz.
Los misterios del culto pagano han sido reemplazados por las asociaciones y sesiones secretas. Las oscuridades y prodigios de los magos de nuestro tiempo, estas revelaciones son recibidas ávidamente por millares que se niegan a aceptar la luz de la palabra de Dios o de su espíritu. Mientras hablan con desprecio de los magos antiguos, el gran engañador se ríe triunfalmente, pues ceden a sus artes bajo una forma diferente. Podemos mirar, hermanos, que aquí hoy en día aún está vigente la religión babilónica. Esa religión que practicaban estos hombres. Solo que Satanás es bien astuto. Como dice Génesis 3:1, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Si hay algo que la Biblia nos dice en Ezequiel capítulo 28 y en Isaías capítulo 14, es que ella era llena en sabiduría. Y hay algo que ella tiene, es saber cómo torcer la palabra, cómo mezclar la verdad con el error. Y aquí, cómo ha engañado a muchos cristianos hoy en día. Otra de las cosas que practicaban los babilónicos era que su culto era estrepitante, que su culto religioso sobre estos dioses paganos era muy estridente. Vamos a mirar cómo de igual manera esa forma de adoración ha entrado en la religión cristiana. Miren lo que nos va a decir el libro de Evento de los Últimos Días. Dice: esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrirían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Este es el culto que practicaban los babilónicos también. El ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que, si se considera en la forma de vida, constituiría una bendición. El influjo de los instrumentos satánicos, los instrumentos que usaban los babilónicos de acuerdo a su religión oriental o su religión pagana, eran instrumentos que Satanás había apartado para él. Eso lo vamos a leer en el capítulo 3, que dice que habían tambores, tamboriles, flautas y todo eso. Sigue diciendo: y a esto se le denomina la obra del Espíritu Santo. Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como se dirija. No demos lugar a ejercitaciones extrañas que ciertamente alejan la mente. Y podemos nosotros decir a ciencia cierta que esta música que practicaban los babilónicos y que ustedes pueden encontrar en Misterio, en el libro que les mencionamos de El Misterio de la Babilonia Antigua, ahí se practicaba esta clase de música que hoy en día se practica en muchas religiones, y tristemente en el Israel espiritual también ha entrado esta música. Y volviendo nuevamente a la lección sobre las preguntas y las respuestas, estos magos practicaban esto, celebraban así sus cultos, adoraban así a sus dioses y tenían estos días de fiestas. Sin embargo,
leemos nosotros que cuando Nabucodonosor llama a los magos, astrólogos y adivinos, no vienen Daniel y sus compañeros. No están ahí porque ellos no participaban de ese culto pagano. O de igual manera, hermanos que están aquí conectados y los que algún día van a mirar este video, nosotros como fieles observadores de los mandamientos de Dios, no podemos practicar ni asociarnos con aquellos que hacen tales prácticas. El apóstol Pablo nos dice, aún ni con ellos te sientes a comer. Por eso es que aquí los hebreos se mantenían separados y distintos. Ellos son un ejemplo del remanente fiel y verdadero. Sin embargo, si ellos, como hoy en la actualidad, desearan conocer al Dios verdadero, es con esa intención que podemos acercarnos a ellos. Es con esa intención que podemos relacionarnos con ellos cuando tienen el deseo de conocer al Dios verdadero y de conocer su voluntad. Mientras, como leímos en Deuteronomios 18, tenemos que ser un pueblo separado y distinto. Por eso viene la pregunta siguiente. Dice, ¿cómo respondieron estos magos, astrólogos y adivinos? Y la respuesta, dice el versículo 4 de Daniel 2. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y mostraremos la interpretación. Y miren lo que dice el comentario de la mensajera del Señor hablando de lo que sabía el rey. El rey sabía que si podían ellos realmente decirle la interpretación, también podían decirle el sueño. El Señor en su providencia había dado a Nabucodonosor este sueño y había permitido que fueran olvidados los particulares detalles, mientras que permaneció en su mente la temible impresión para así exponer las pretensiones de los hombres sabios de Babilonia. Por eso sabemos que cuando el rey le pide que le muestren su sueño o la interpretación, es evidente que las dos deben de ir unidas. ¿Y cuál fue la respuesta del rey? La respuesta del rey nos dice la Biblia, dice, respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto se me fue. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas serán puestas por muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis mis dones y recompensas y grande honra. Por tanto, mostradme el sueño y su interpretación. El rey, vamos a mirar que la mensajera del Señor en Profetas y Reyes, página 361, nos dice, desconforme con esta respuesta evasiva y sospechando la que le dieron los magos, los astrólogos, los adivinos a el rey estaba desconforme, dice Profetas y Reyes. A pesar de sus aseveraciones jactanciosas de poder revelar los secretos de los hombres, no parecían dispuestos a ayudarles. El rey ordenó a sus sabios con promesas de riquezas y honores por un lado y amenazas de muerte por el otro, que le diesen no solo la interpretación del sueño, sino el sueño mismo. Por eso los magos, astrólogos y adivinos que fueron llamados delante del rey respondieron a esto. Respondieron la segunda vez estos magos, estos astrólogos y estos adivinos y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y mostraremos su interpretación. Estos magos, estos astrólogos,
eran charlatanes, eran simplemente, estaban pidiéndole al rey que él mismo les revelara el sueño para luego ellos hacer sus suposiciones de lo que el rey había soñado. Es exactamente lo que el rey, ¿cómo consideró el rey su proceder de acuerdo a lo que le dijeron estos magos y astrólogos? Nos va a decir el versículo 8 y 9 del libro de Daniel capítulo 2. ¿Cómo consideró el rey su proceder? Dice la Biblia, el rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia será de vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que se pasa el tiempo, por tanto, decidme el sueño, para que yo entienda que me podéis mostrar su interpretación. Así que el rey consideró que ellos le estaban dando dilaciones y estaban preparando el camino para darle una respuesta mentirosa y perversa. Por eso, los magos, astrólogos y adivinos, ¿qué fue lo que dijeron los supuestos sabios acerca de las exigencias del rey? Y vamos a encontrar nosotros que ellos dijeron. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, pues ningún rey, príncipe o señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Finalmente, el asunto que el rey demanda es singular, es único. Ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. De acuerdo a los magos, Nabucodonosor ni su interpretación. Sin embargo, vamos a encontrar que más adelante la Biblia nos va a decir que Daniel y sus tres amigos fueron llenos de sabiduría, llenos de conocimiento de parte de Dios, y Dios les reveló lo que nadie podía hacerlo. En la nota de la escuela sabática encontramos que dice: los caldeos intentaron hacer parecer que la petición del rey no era razonable, pero como pretendían comunicarse con los dioses cuya morada no es con la carne, la petición del rey fue muy apropiada. El pastor Urias Smith, comentando este versículo, nos dice: estos versículos contienen el registro de la lucha desesperada entre los sabios y el rey. Los primeros procuraban un escape, siendo que el rey los había agarrado en su propio terreno. El rey se había propuesto que ellos le mostraran su sueño, esperanza justa de su profesión. Algunos han censurado severamente a Nabucodonosor en este asunto como quien juega el papel de un tirano desalmado y fuera de sí. Pero, ¿qué era lo que estos magos profesaban ser capaces de hacer? Profesaban poder revelar lo oculto, predecir eventos, dar a conocer misterios totalmente extraños para la introspección y penetración humana, y poder hacerlo mediante el apoyo de agencias sobrenaturales. Por eso
En respuesta a esto, dice la pregunta 9, 10 y 11. ¿Cómo afectó esta respuesta al rey? Y la Biblia nos dice, por esta causa el rey se enojó y enfurecido mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. ¿Qué decreto emitió el rey? Y se publicó el decreto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Por eso encontramos que dice aquí, ¿quiénes fueron contados entre estos magos? Y encontramos nosotros aquí que entre estos magos, cuando dice quiénes fueron contados, porque Daniel era y sus amigos eran considerados sabios. Pero Daniel y sus compañeros no estaban practicando lo que estos hebreos, lo que estos magos, astrólogos y adivinos hacían. Sin embargo, dice que y buscaron a Daniel. Buscaron a Daniel porque Daniel también iba a ser muerto, porque estos charlatanes no pudieron darle el sueño y su interpretación al rey, ya que el rey se enojó. Comentando estos versículos, dice la mensajera del Señor, los magos estaban llenos de temor y temblor. Ellos declararon que el pedido del rey era algo irrazonable y la prueba se encontraba más allá de lo que jamás se hubiera requerido de cualquier hombre. El rey se enfureció y actuó como todo hombre que posee gran poder y pasiones incontrolables. Él decidió que cada uno de ellos fuera muerto. Y Daniel y sus compañeros estaban entre los hombres sabios. Ellos también habrían de compartir esta suerte. Esta manera de proceder es lo que puede esperarse de hombres que se encuentran en altos puestos y son controlados por pasiones no santificadas. También se va a dar un decreto en el tiempo del fin, en este tiempo. El decreto de muerte, sí, primero viene el avivamiento y el surgimiento de la ley dominical que se dio en 1888, la ley dominical nacional. Luego viene la ley dominical mundial. La nacional es aquí en los Estados Unidos. Viene una ley dominical mundial por el rey del Babilonia espiritual, la de Apocalipsis 17, y luego viene una ley de pena de muerte por aquellos que se mantuvieron fieles a Dios, como lo hizo Daniel y los 3 hebreos. Miren qué más sigue diciendo la lección de la fuente de la sabiduría. ¿Qué decreto emitió el rey? Dice, y se publicó decreto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. ¿Quiénes fueron contados entre estos magos? Daniel y sus compañeros. ¿Cuál fue la súplica de Daniel con respecto al decreto del rey? Y nos dice, entonces Daniel habló avisada y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa por la que este decreto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc declaró el asunto a Daniel y Daniel entró y pidió al rey que se le diese tiempo y que él mostraría al rey la interpretación. Y aquí está el comentario de la lección de la fuente de la sabiduría del libro de Daniel. El rey no sospechaba que Daniel intentara ganar tiempo como sospechaba de los sabios,
porque Daniel prometió mostrar al rey la interpretación de su sueño. Solo quería tiempo para buscar a Dios, para conocer el secreto, mientras que ellos confesaban que no podrían interpretar el sueño a menos que el rey primero lo hiciera. Fíjense que Daniel tenía una fe que él sabía que Dios, quien es la fuente de la sabiduría, se lo iba a revelar. Por eso Daniel, cuando le dijo a Nabucodonosor, danos tiempo para revelarte el sueño, Daniel tenía esa misma fe que tenía Abraham. Cuando Abraham le dijo a sus criados, vamos al monte y volveremos junto con Isaac, es la misma fe que tenía Daniel. Daniel sabía que Dios, quien es la fuente de la sabiduría, le iba a revelar el secreto del sueño y su interpretación. Por eso es que los hebreos espirituales, nosotros en este tiempo, necesitamos tener esa fe que tuvieron Abraham, Isaac, Jacob, Daniel y todos los profetas y patriarcas del Antiguo Testamento. Esa es la fe que hoy por hoy necesitamos, porque lo acabamos de mirar. Daniel sabía que Dios se lo iba a revelar. Por eso miren lo que dice el comentario de la Mensajera del Señor en el Instructor Juvenil de 1903. Si estos reinos hubieran siempre mantenido el temor de Dios ante su vista, se les hubiera concedido sabiduría y poder que los hubiera mantenido juntos y fuertes. Pero los gobernantes de los reinos del mundo hicieron de Dios su fortaleza solo cuando acosados y perplejos. No pudieron obtener ayuda de sus hombres grandes. Ellos procuraron encontrarla en hombres como Daniel, hombres que ellos conocían como temerosos del Dios viviente y a quienes Dios honraba. A estos hombres ellos apelaron para solucionarle los misterios de la providencia, pues ellos, los caldeos o los babilónicos, se habían separado tanto de Dios mediante la transgresión que no podían entender sus advertencias. Fueron obligados a apelar a aquellos cuyas mentes estaban iluminadas por luz celestial para una explicación de los misterios incomprensibles a seres humanos. ¿Saben ustedes que esta cita me hace recordar a mí lo que dice el profeta Isaías? Esta cita no la pusimos ahí, pero viene aquí en la Biblia. En Isaías, en el capítulo 28, hablando de los líderes del pueblo de Israel en los tiempos de Isaías, y que tristemente, si hacemos una comparación, es exactamente lo mismo que pasa con los líderes de la corporación adventista. Miren lo que va a decir el profeta Isaías. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor marchita de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Por eso es que el mensaje del tercer ángel nos separa de Babilonia y dice que todo aquel que se ponga la marca de la bestia, o que es lo mismo a lo que equivale a beber del vino de su fornicación, serán castigados con la ira de Dios, las 7 postreras plagas. Y dice aquí que estos ebrios que se embriagan con el vino están aturdidos. Y miren qué dice aquí en el versículo 7, mas también estos erraron con el vino. Es decir, como están borrachos, han errado en las decisiones que han tomado.
y decisiones que le han hecho que el pueblo tome también. Como por ejemplo, miramos que la Navidad es una fiesta pagana y que sin embargo se celebra en la iglesia. Easter es una fiesta pagana y se celebra en la iglesia. Las 40 madrugadas que se practican en la iglesia es una fiesta pagana también, que son los 40 días de luto a Tamuz. Y podemos mirar aquí nosotros que están ebrios del vino. ¿Por qué? Porque lo han adquirido de Babilonia. La Babilonia de Nabucodonosor, la Babilonia de Nimrod y la Babilonia espiritual, que es exactamente la misma. Y los líderes han enseñado esto. Por eso dice aquí, mas también estos cerraron con el vino y con el licor se entontecieron. El sacerdote y el profeta han errado a causa del licor, fueron trastornados por el vino. La palabra trastornado es que fueron enloquecidos. No saben lo que hacen. El borracho no sabe lo que hace cuando está borracho. Y sigue diciendo, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Y miren lo que dice Isaías 28:8, porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Fíjense que así está. Y eso es lo que provoca el vino de Babilonia. Entontece, embrutece, como dice aquí, aturde los sentidos. Por eso, cuando leemos nosotros aquí en Isaías 29, el profeta Isaías sigue hablando de los líderes que están borrachos con el vino. Y dice en el versículo 10, Isaías 29:10, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró vuestros ojos, puso velo sobre vuestros profetas principales, los videntes. Recordemos que el pastor James White, en su libro Mateo 24 y la segunda venida, comentando Mateo 24, versículo 4 y 5, él dice que un profeta no solamente es aquel que tiene sueños y visiones, sino también un profeta es considerado aquel que predica el evangelio, porque estamos predicando una profecía y somos considerados o profetas del Dios Altísimo o profetas de Satanás. Y miren qué es lo que hizo Dios con sus profetas del Israel antiguo y que es exactamente lo mismo que ha hecho con los profetas del Israel moderno o espiritual. Dice, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y dijeren, lee ahora esto, él dirá, el profeta, que Dios le puso el velo, no puedo porque está sellado. Y si diere el libro al que no sabe leer diciendo, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Así que el beber el vino de Babilonia nos embrutece, nos entontece y tristemente, aunque no querramos aceptarlo, es lo que está ocurriendo. Y muchos de igual manera en el sostén propio aún siguen bebiendo del vino del error de Babilonia. Siguen enseñando herejías y falsa profecía. Vamos a continuar para ir terminando y vamos a mirar qué dice, qué camino siguió Daniel. Dice que Daniel se fue luego a su casa y declaró el asunto a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia.
Comentando esto, la Biblia, la lección de la escuela sabática en la nota número 3 dice: Daniel reunió a sus hermanos para buscar a aquel que es la fuente de toda sabiduría, creyendo que el Señor le revelaría el asunto. Su fe era tan fuerte que prometió mostrar al rey la interpretación de su sueño. Y miren el consejo que nos da la lección de la fuente de la sabiduría. Dice: si todos buscaran la sabiduría que viene de arriba, como lo hizo Daniel, ellos tendrían el conocimiento de Dios. Y eso es lo que los invitamos a hacer a ustedes, hermanos, que nos están acompañando aquí, que busquemos aquel que es la fuente de toda sabiduría, aquel al Dios al cual buscó Daniel, Misael, Ananías y Azarías, ese mismo Dios que no cambia, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que la Biblia nos recomienda y nos encomienda a que vayamos a buscarlo a Él. Por eso en este comentario, la mensajera del Señor nos dice: fuese luego Daniel a su casa y declaró el negocio a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, y juntos pidieron sabiduría a la fuente de luz y conocimiento, conscientes de que Dios los había puesto donde estaban y de que estaban haciendo su obra y cumpliendo las exigencias de su deber, manifestaron una fe poderosa. En momentos de perplejidad y peligro, siempre se habían dirigido al Señor para obtener dirección y protección. Y Él había sido su auxilio en toda ocasión. Ahora, con corazón contrito, se sometieron de nuevo al juez de la tierra, rogándole que los librase en este su tiempo de necesidad especial. Y no rogaron en vano. El Dios a quien habían honrado los honró a ellos. El Espíritu del Señor descansó sobre ellos, y a Daniel en visión de noche fueron revelados el sueño del rey y su significado. Por eso, familia, hermanos que nos están escuchando, encontraremos que el único que nos puede revelar los misterios es Dios. Y al único al que podemos acudir es Dios. Por eso Daniel y el libro de Apocalipsis, el profeta Juan, el vidente de Patmos, nos hace la invitación allá en Apocalipsis 1:3. Y la invitación que nos hace es: bienaventurados aquellos que leen. Necesitamos leer. Leer y leer la palabra de Dios y los testimonios por nosotros mismos. Daniel se dirigió directamente a Dios. Ananías se dirigió directamente a Dios en oración. Misael se dirigió directamente a Dios. Ellos se dirigieron directo a Dios. Y nosotros necesitamos dirigirnos directamente a Dios por medio de las Escrituras y por medio de los testimonios, para que Él nos revele a nosotros, como lo hizo con ellos. Por eso el pastor Urias Smith, comentando esto, dice: aunque el asunto fue revelado a Daniel, él no asumió el honor para sí mismo como si fuera a causa de sus oraciones que se habían obtenido la respuesta, sino que inmediatamente asoció a sus compañeros con él y reconoció que fue también una respuesta a las oraciones de ellos como las de él. Dijo Daniel: fue lo que deseamos de ti y tú nos las has dado a saber. La mensajera del Señor nos dice: ellos no habían buscado en vano las misericordias de Dios. Entonces Daniel llamó a sus compañeros y agradeció a Dios que sus oraciones habían sido escuchadas y contestadas.
y presentaron a Dios una ofrenda de alabanza y gratitud que fue enteramente aceptable al gobernante del universo. Daniel y sus compañeros tuvieron una reunión de alabanza y todo el universo del cielo se unió con ellos en agradecer al Rey del universo. Pero ¿saben cuál fue el centro de todo este meollo? Es que en Daniel capítulo 1, hermanos, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni contaminarse con la religión pagana, ni contaminarse con sus fiestas idólatras, ni contaminarse con sus dioses paganos, sino que Daniel se propuso en su corazón obedecer al único Dios verdadero. Se apartó de ellos, de sus prácticas, de sus teorías, de sus hechizos y se mantuvo fiel a Dios. Por eso hoy, en este tiempo, la única manera de honrar a Dios es obedeciendo sus mandamientos. Daniel fue fiel en la palabra escrita del Dios viviente. Daniel fue fiel en el régimen pro salud. Daniel se mantuvo fiel en todas las declaraciones que Dios les hacía. Por eso en esta lección número 2 de las lecciones de Daniel, en la fuente de la sabiduría, el Señor nos hace la invitación a que usted, hermano, que usted, hermana, se mantenga fiel a los principios de Dios, se mantenga fiel a lo que Dios ha escrito y que no nos contaminemos con la religión de Babilonia. Si es necesario, mejor apartarnos de todas estas prácticas y de todos aquellos que la practican. Y la única manera en que nos podemos acercar a ellos es cuando ellos quieren conocer al Dios verdadero, para enseñarles nuestro Dios, cómo es de poderoso y cómo tiene la fuente de la sabiduría. Así que vamos a terminar con esta lección, con este último comentario de el pastor Steven Nelson Haskell del libro La historia de Daniel el profeta. Dejamos esta cita porque es la fuente de la sabiduría, es el centro de todo el estudio que tuvimos hoy de el libro de Daniel, capítulo 2. Ante Daniel se encontraba el rey en su gloria. A su alrededor se encontraban los mismos maestros con quienes él había estudiado 3 años. En esta ocasión fueron ejemplificadas las palabras del salmista. Más que todos mis maestros he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los ancianos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Que ese sea, querido hermano y querida hermana, que nos han acompañado durante esta transmisión, que ese sea nuestra fuente, que ese sea nuestro centro, que nuestro deber sea honrar a Dios, porque así Él nos va a honrar a nosotros. El Evangelio de Mateo nos dice que Cristo dijo: todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Que seamos como Daniel, que seamos como Misael, Ananías y Azarías, fieles al único Dios verdadero. Y te invitamos a que medites en cada una de las citas de los testimonios que presentamos aquí. Si entraste ya con la lección avanzada, te invitamos a que la vuelvas a escuchar desde el principio y que medites en cada porción de las escrituras y de los testimonios que se presentaron y que decidamos en nuestro corazón
no contaminarnos ni con la comida de este mundo, ni con el vino de este mundo, ni con las religiones paganas de este mundo, ni con las prácticas orientales del culto ocultismo, ni con las teorías de la Babilonia espiritual, sus enseñanzas, sus prácticas, cómo ha revestido el paganismo de cristianismo, y que le pidamos a Dios que nos dé la fuerza para separarnos de todo lo que pueda contaminarnos. Por eso terminamos nuestra lección número 2 de el libro de Daniel, y te invitamos para que el próximo miércoles a las 7 de la noche, hora de California, estudiemos la lección número 3. En la lección número 3 ya estaremos analizando la estatua de Nabucodonosor y cómo los pioneros adventistas interpretaban esa visión. Estaremos poniendo desde luego los comentarios de la mensajera, la hermana Elena G. de White, y de sus asociados, aquellos con los cuales ella estudió directamente y con los cuales todos estaban de acuerdo. Es nuestro deseo y oración, hermanos que nos acompañan, que nos mantengamos fieles a Dios. Y para cerrar, le vamos a mandar un saludo a nuestro hermano Pedro Ortega. Un saludo cordial, hermano. Dicho sea de paso, en la página de nuestro hermano Pedro Ortega hay un estudio, si no me equivoco, de la Navidad por el pastor y hermano Alejandro Maya. Nos explica detalladamente cómo los pioneros y cómo se consideraba la Navidad en aquellos tiempos, y cómo han torcido, cómo le han quitado algunas citas a los testimonios del espíritu de profecía para hacerla cristiana y practicable en la iglesia adventista. De igual manera, le mandamos un saludo a mi esposa que está aquí acompañándonos, mi esposa Jessie, nuestra hermanita Grace Toruño, nuestro hermano Héctor Lucas, nuestra hermanita Angie Galaviz, quien es una hermana que nos ayudó en la traducción de esta escuela sabática, nuestra hermana Arias Olga, nuestro hermano Ricardo Jacks, nuestro hermano que está acompañándonos, Celso Urriarte Guevara, nuestra hermana Areli Domínguez, nuestra hermanita María Quesada, nuestra hermanita Mechi García, nuestro hermano Gustavo de Atlanta, nuestra hermana Ruth Espinosa, nuestro hermano Adán de León, nuestra hermanita Enira Rivera, quien les mandamos un cordial saludo y les hacemos la invitación para que nos acompañen la próxima semana, el día miércoles a las 7 de la noche, para continuar con la lección número 3 del libro de Daniel. Estas lecciones las están repitiendo en algunas cadenas u otros ministerios asociados al de nosotros, ministerios de sostén propio historicista, con nuestros hermanos de Guatemala, nuestros hermanos de Perú y algunos otros, a los cuales de igual manera los invitamos a que nos mantengamos fieles y firmes, obedeciendo a Dios y en este mensaje que nos hace y que nos debe de hacer un pueblo separado y distinto. Así que culminamos, familia, y gracias por habernos acompañado. Terminamos con una oración. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu bendita palabra, y ayúdanos, Señor, a dirigirnos a aquel que es la fuente de la sabiduría. Ayúdanos, Señor, a dirigirnos a aquel que todo lo puede revelar. Te suplicamos que nos des de tu Espíritu Santo para mantenernos fieles a tus mandamientos, fieles a tu palabra, y que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Te ruego y te suplico por cada uno de mis hermanos que entraron aquí a esta página a escuchar esta lección de Daniel, que los ayudes en sus familias, en sus hogares, en su vida espiritual,
y que nos mantengamos con la fe viva del mensaje de los tres ángeles, y que de igual manera, Señor, a ellos los mantengas como una antorcha encendida en medio de la oscuridad. Así pues, Señor, si es tu voluntad que volvamos a transmitir nuevamente, que así sea, mi Dios. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén.